Muy buenos días. En este momento voy a hablar y a expresar un poco de lo que es la creación de Dios, la creación del hombre, la creación, origen y características de los ángeles, algo sobre el sufrimiento, el mal y la voluntad de Dios, un poco de cada una de estas cosas, de las cuales me dieron un examen ayer y me gustaría grabar esto como recordatorio, tanto para mí en la academia y pueda servir para alguien que vea este video. Una pregunta de una definición de la creación. ¿Qué es la creación? La creación es la obra inspirada, es la obra libre y soberana del Dios Trino, por la cual hizo de la nada el universo, el tiempo y la materia, a la que dio forma para llenarla de toda forma de vida, con el poder de su palabra operativa, en el principio, con el fin del bienestar y el gozo de sus criaturas y para su gloria. Lo hizo en el principio en 6 días literales. Ahora bien, con respecto al hombre, ¿cuál es la diferencia entre el hombre y la demás creación? Bueno, la diferencia entre el hombre y la demás creación es que después que Dios creó todo, creó los cielos, la tierra, el mar, las aves, todo esto, lo coronó con el hombre. Y es diferente a la demás creación porque el hombre tiene autoridad, tiene dominio y es diferente, ya que él porta la imagen de Dios. Es como la representación de Dios aquí en la tierra. El hombre fue hecho de una manera diferente, a tal punto que él lleva en sí la imagen de Dios. Dios lo formó. Y como podemos ver, Dios formó las cosas de la nada, pero al hombre lo formó de la materia. Dios lo formó. No fue igual que la demás creación que Él mandó y existió, sino que al hombre Él lo hizo. Pero además también hay algunas posiciones entre los cristianos que tienen diferente creencia con respecto a si los 6 días de la creación fueron 6 días literales o si fueron 6 días de 1000 años, 10.000 años, tantos millones de años. Yo voy a dar aquí 3 razones por qué los 3 días de la creación son 3 días literales. En primer lugar, la palabra yom en hebreo significa un día de 24 horas. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque un día tiene 24 horas, ya que Dios separó un día de descanso. Y el día del séptimo tiene 24 horas. Y Moisés nos da un ejemplo de esto en el Éxodo, cuando se le dio la ley de una manera inspirada. Es la segunda razón. Dios separó el séptimo día, que es un día de 24 horas. Lo tenemos en los mandamientos, allá en Éxodo, cuando Dios se lo dio a Moisés. La tercera razón es que los 3 últimos días son días de 24 horas. Y lo sabemos porque lo determina la relación de la Tierra con el Sol. Entonces, si los 3 últimos días son días de 24 horas, ¿por qué no los 4 primeros? Ahí tenemos unas razones por qué los 6 días de la creación son tomados literalmente y no como 1 millón, 2 millones de años, etc. También nosotros tenemos que tener claro cuál fue el propósito de Dios al crear todo lo que creó. Porque Dios es feliz, es autoexistente, es independiente. Él existe por Él mismo. Él no necesita a nadie para ser feliz. Él es feliz por sí solo. Siempre se ha amado. Entre la Trinidad ha existido esa comunión y ese gozo entre ellos. ¿Por qué entonces Dios, en uno de sus libros, John Piper dice, ¿no sería Dios idólatra a Él regocijarse en su creación? Bueno, no. ¿Por qué? Porque el Salmo 19 dice que
los cielos cuentan la gloria de Dios. Y Dios lo que hace, lo hace por su propia gloria. Y Él hizo todo lo que hizo. Esto no es orgullo ni tampoco ego en Él. ¿Por qué? Porque Él lo hizo porque Él quiso. Y fue con los dobles propósitos, su gloria y nuestro beneficio. Ese fue el propósito por el cual hizo todas las cosas. Ahora bien, ¿qué es el Sabbat? El Sabbat o el descanso. Bueno, si nosotros comparamos el Sabbat, ¿verdad? El día séptimo con el día inicial de la tierra, en el principio había caos, la tierra estaba desordenada y vacía, pero en el Sabbat la tierra estaba llena y estaba ordenada. Entonces, es la idea o el estado ideal de Dios que la tierra estuviera como estuvo en el Sabbat. Pero también el Sabbat nos indica lo que es el día de adoración. Es un día en el cual el hombre tiene que dejar sus labores y descansar. Un día que es para él, para adorar a Dios, y para el hombre descansar de todas sus labores. Ese es el clímax de la creación, el día del Sabbat, el día de la adoración. Bueno, pasamos ahora de este punto de la creación a decir algo sobre los ángeles. Unas de las características de los ángeles, por ejemplo, ¿cuál es el origen de los ángeles? Y cuando hablo de los ángeles, estoy hablando de todos, tanto los ángeles que están en el cielo como los ángeles que están en la tierra, que son ángeles también, pero son ángeles caídos. La Biblia le llama demonios. ¿Cuál es el origen de los ángeles? Los ángeles son seres creados por Dios. Y además de que son creados por Dios, son sustentados por Dios, porque dice la palabra que en Él subsisten todas las cosas y que Él sustenta según su palabra todas las cosas, según Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero bien, ¿cuál es la morfología de los ángeles? Es decir, ¿cuál es? La morfología de los ángeles no es nada más y nada menos que son seres neuma, son seres que son espíritu, no tienen cuerpo, no tienen carne y hueso, son espíritu y son invisibles. Con respecto a la existencia de los ángeles, ¿qué podemos decir a su existencia? Bueno, no mueren, su existencia es continua. Y con respecto al número, la Biblia no dice cuántos ángeles hay, pero sí son muchos ángeles que hay. Como por ejemplo, el hombre gadareno, el endemoniado gadareno, cuando Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, soy una legión, y una legión es como algunos 6,000, en aquel tiempo 6,000 romanos, o sea, son muchos ángeles. Y según el poder, ¿qué podemos decir del poder de los ángeles? Bueno, que son muy poderosos, son fuertes, tienen un poder y fortaleza increíble, aunque no infinito. No hay comparación entre el poder de ellos y el poder del Altísimo, el Elión, de ninguna manera, Jehová de los ejércitos. Pero también a los ángeles se les dan títulos en la palabra de Dios. Algunos de los títulos que se le dan a los ángeles son como por ejemplo, hijos de Dios. En Job podemos ver, hijos de Dios, a los ángeles se le dice en un sentido, hijos de Dios, que esto indica procedencia. Porque también debemos de entender que en Hebreos dice que a ninguno de los ángeles Dios llamó nunca hijo, a ninguno le dijo hijo, sino que son espíritus ministradores que sirven a los herederos de la salvación. Pero en Job se le llama hijos de Dios porque ellos proceden. ¿Me explico? Hijos de Dios según su procedencia, en ese sentido, no que son adoptados como nosotros. Podemos decirle padre a Dios, ellos no son adoptados. También se le llama santos a los ángeles en la Biblia. También se le llama espíritus, también se le llaman tronos, principados, potestades, etc. Con respecto a la clase de ángeles, ¿qué podemos decir con respecto a la clase de ángeles? Bueno, la Biblia le llama a diferentes tipos, como por ejemplo querubines, serafines o seres vivientes. Son diferentes tipos de ángeles que podemos encontrar en las escrituras.
Con respecto a este tema de los ángeles y los demonios, hay que tener algunas precauciones. Yo voy a dar 3 precauciones con respecto a este tema. Una es tener cuidado con recibir una enseñanza falsa de ángeles, de la que tenemos. La Biblia es clara en eso. También hay que tener cuidado con una obsesión masiva con el tema de los ángeles. Y también hay que tener cuidado con adorar a los ángeles. La palabra es clara en esto. Bueno, ya que hablo un poco de los ángeles, yo voy a hablar un poquito ahora de la providencia divina. La providencia es el medio por el cual Dios sustenta todas las cosas por medio del poder de su palabra. De manera general y de manera especial, Él sustenta todas las cosas, sustenta lo natural y el gobierno de la historia humana. Hay 2 tipos de providencia: la providencia general, como dije, y la providencia especial. La providencia ordinaria y la providencia extraordinaria. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Dios, en su providencia general, Él sustenta todas las cosas, pero en su providencia especial, Él sustenta de una manera particular todas las cosas, o sea, de una manera más particular a sus criaturas. Con respecto a la providencia ordinaria, es según Él provee normalmente o comúnmente, pero según a su providencia extraordinaria podemos ver milagros que Dios hizo y que Él sigue haciendo hoy día, que nos quedamos, wow, Señor, bendito sea tu nombre por lo que tú haces. Bueno, hablando de esto también, la providencia de Dios se extiende en varias esferas. Podemos ver la esfera en el nacimiento del hombre y su parte en la vida. Dios gobierna sobre el nacimiento del hombre y su parte en la vida. También su providencia la podemos ver en los políticos y sus decisiones, en los ejércitos de la tierra. Su providencia está por encima del mal, sobre los gobiernos del mundo, sobre todo gobiernos de nación y país. Y su providencia está también en una esfera, Él gobierna en la providencia de los justos. Y también en los asuntos que parecen accidentales, que a la verdad no son accidentales, sino que así Él lo determinó desde un principio. Bueno, ya que hablamos de la providencia, hay que también tener en cuenta que la providencia se divide en 2 esferas, 2 partes o 2 causas, podemos decir así, 2 causas, que es la causa primaria y la causa secundaria. La causa primaria es que Dios ordinariamente sustenta todo. O sea, sin Dios no hay lluvia, no hay plantas, no hay árboles, no hay fruto, no hay animales, no hay sol. Si una estrella o un planeta de esos que están en la órbita alrededor del Sol se sale de su órbita, un desastre. Dios ordinariamente sustenta todas las cosas, no hay que dudar en esto. Pero también Dios providencialmente, Él gobierna o dirige también de una manera secundaria o causa secundaria, como por ejemplo, las plantas crecen por los rayos solares del sol. Nosotros comemos de los animales, comemos carne, ya que los animales comen vegetales, árboles. Pero aquí podemos ver el sustento de una manera secundaria. Dios provee de esa manera. Por ejemplo, si me enfermo, Dios podría sanarme, decir la palabra, pasar su mano sanadora y un milagro. Pero de una manera secundaria Él ha puesto médicos y medicinas para mi beneficio. Esa es la manera secundaria de Él obrar también. Esto está dentro de su providencia. Ahora, ya que hablamos de la providencia, un poquito sobre el mal. Sobre el mal, por ejemplo, en la Biblia hay 2 tipos de males. Está el mal situacional y está el mal moral. El mal situacional, como, ¿qué podríamos decir de esto? Por ejemplo, Lázaro estaba en una situación que no estaba muy bien, era un mal situacional. También en el ejemplo de Job, es un tipo de mal. Que no, porque Dios esto y lo otro, ¿cómo fue que Dios hizo esto? No, es un mal situacional. Y esto lo hace con propósito, siempre con propósito. También está el mal moral. Es el mal que esto surge de nuestros corazones.
En Mateo capítulo 12 Jesús habla de esto. Cuando Él dice que del corazón salen todas las cosas perversas, los engaños y todo esto. Allí lo podemos ver. Dos tipos de mal, mal situacional y mal moral. También tenemos que tener en cuenta que nosotros vivimos en un mundo caído, un mundo de dolores, de tristeza, de llantos. Pero gloria a Dios por todas estas cosas, porque muchos de nosotros le conocimos y venimos a Él a través de una enfermedad, una aflicción, una situación difícil. Gloria a Dios por esto. Y también, ¿qué podemos decir acerca de qué dice la Biblia del mal y la voluntad de Dios? Por ejemplo, Epicúreos dijo, él dijo, si existe un Dios todopoderoso y bueno, ¿verdad? Si ese Dios es bueno, ¿por qué no destruye el mal? Y si es todopoderoso, ¿por qué no lo hace? Si Él no lo hace, no es todopoderoso, dijo Epicurio. Si no destruye el mal, no es todopoderoso. Y si no lo hace, ya que tiene todo el poder para hacerlo, no es bueno. Bueno, según este filósofo, se enfoca solamente en dos atributos de Dios. Por ejemplo, oigan esta pregunta que me hicieron. ¿Dios es todopoderoso? Yo respondí que sí. Luego me dijo, ok, si Dios es todopoderoso, ¿puede Dios levantar una piedra tan grande que luego no pueda Él mismo levantarla? Voy a repetir la pregunta. ¿Podría Dios, ya que es todopoderoso, hacer una piedra tan grande que luego Él no pueda levantarla? Esta pregunta es un gancho. Si yo respondo que sí, pierdo. Porque si digo sí, Dios puede. Entonces, si Él puede y luego no puede levantarla, no es todopoderoso. Pero si digo no, Él no puede, entonces no es todopoderoso. El punto aquí es, al igual que Epicúreos, que la persona está asumiendo solamente dos de los atributos de Dios. Y Dios no solamente tiene dos atributos. Él es todopoderoso, Él es todo bondadoso, Él es todo sabio. Dígame usted, a ver, que usted y yo tenemos la imagen de Dios. ¿Podríamos nosotros hacer un hoyo para luego tirarnos? Solamente un loco o alguien que le falta el juicio podría hacer tal cosa. Claro que no. Entonces, Dios es todo sabio. Hay cosas en sí mismo que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede dejar de existir. Y eso no quiere decir que no sea todopoderoso. Para Él todas las cosas son posibles. Pero Dios no puede pecar. Imagínese usted un Dios todopoderoso y malo. O sea, sería algo terrible. Entonces, cuando hagan esta pregunta, es un gancho que está haciendo. Y la Biblia enseña que Dios no es el autor del mal. Que el mal existe en toda su forma por nuestros pecados. Y es cierto, es por nuestros pecados. Yo defino el mal como la desobediencia de Dios. Imagínense un celular que está descargado, pero para que funcione necesita carga. ¿Cómo va a cargar si no lo conecta? Y si está conectado y tiene carga, se quiere desconectar, pero aún no tiene carga. Bueno, nosotros desobedecemos. Dios nos hizo para que estuviéramos unidos a Él, dándole la gloria. Y ahí, unidos a Él, dándole la gloria, ahí está nuestro beneficio, nuestra vida, porque somos polvo y Él es quien nos da vida con su aliento. Así la Biblia enseña que el mal existe por nuestros pecados y no que Dios es el autor. El mal no es nada más y nada menos que desobedecer a Dios, decirle no y dejarlo. Eso es el mal. Y también la Biblia enseña que Dios es soberano sobre todas las cosas que suceden. Y si tú y yo somos un creyente, entonces todo lo que pasa en nuestras vidas va a ser para bien. A veces no lo entendemos cuando pasa en el momento, pero luego cuando estamos más adelante y miramos hacia atrás, Dios hizo esas cosas como le dijo José a sus hermanos, que ellos tramaron mal contra él, pero Dios lo movió a bien. Y también, con respecto a los sufrimientos, podemos decir dos cosas.